es una película que si bien el foco pone a los migrantes y a este melting pot que es Estados Unidos, eh, pero justo me lo comentaba Raúl hace unos meses, hay un adelantito de, que es una película que manda un mensaje de tenemos que parar ya esta maquinaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, con toda esta cosa del capitalismo y de todo lo que plantea la película, ¿cómo fue para ustedes descubrir como esas capas temáticas del guión más allá de la fachada del migrante que se enamora de la mesera gringa, ¿no? Pues yo creo que fue durante el proceso, no solo de investigación, sino en mi caso ya en la filmación. Em, Tanto el proceso de ensayos, donde ya se incluyó a todo el elenco estadounidense, y luego lo poco que filmamos en Estados Unidos, en mi caso en Nueva York, en Central Park. Cuando fuimos a filmar allá, yo alcancé a entender la dimensión del mundo migrante, no solamente en esta cuestión anecdótica que tú narras, sino pues todos los temas y las distintas capas que se van tejiendo alrededor de la injusticia que viven las personas que tienen que salir huyendo de su lugar de origen para acceder a un lugar mejor, ¿no? Entonces yo creo que fue pues darme cuenta que no, pues hay ficciones y luego está la realidad, y en la realidad sigue habiendo injusticias, y entonces en ese sentido es muy fácil acceder a la dimensión de la tragedia que viven los personajes en la ficción, pero por otro lado entender muy claramente que esa tragedia la viven muchas personas en la vida real. Claro, y digo, y en ese sentido, Raúl, tú eres una persona como muy vocal en temas políticos, justo también de injusticias y demás. Eh, Algo de ahí, ¿cómo fue esa conversación para llegar al papel y para interpretar a Pedro? Y qué tanto tú con tus posturas dotaste a Pedro de ti, pues. Pues yo creo que es mutuo, o por lo menos eso es lo que yo siento en el proceso con la cocina. Esta película se filmó hace 2 años más o menos, entonces como que yo ya no soy la misma persona, yo ya soy una persona mucho más vocal ahora, y mucho se debe a Pedro, a conocerlo y a dejarlo entrar en mi interior, ¿no? Porque Pedro pues es un personaje trágico, revolucionario, toma decisiones para su beneficio que terminan beneficiando al grupo, y además hace este grito desesperado de llamar a la pausa, ¿no? Porque una vez que tú lo puedes ver en la cocina, una vez que la pausa sucede, vuelve a florecer la humanidad, y creo que eso es algo muy importante. Las dos veces que hay una pausa en la película, en una se habla de sueños y en la otra se descansa por primera vez en toda la película. Entonces, pues eso. Claro, bueno, y en el caso de Ana, ¿cómo fue sumarte a este ensamble, descubrir la historia, trabajar con Alonso y digo, con todo este cast que de entrada parece apabullante y que todos están como altísimos, ¿no? En un nivel histriónico muy, muy alto? ¿Cómo fue para ti sumarte al elenco? Fue impresionante. Justo yo empecé a castear y solamente cuando estás casteando te dan pues una parte de lo que va a ser la historia, pero yo desde ese momento sabía que quería ser parte y contar lo que sucede aquí. Y cuando, o sea, yo llegué al ensayo sin haber leído el guión, nada más estaba guiada que la película le iba a dirigir Alonso Ruiz Palacios, y para mí eso pues ya era demasiado porque es de mis directores favoritos, pero justo cuando leí el guión fue, me di cuenta de lo necesario que era, ¿no? Creo que la cocina pues es una metáfora y un pretexto para hablar del sistema y de cómo pues cómo las dinámicas sociales ya nos están consumiendo de maneras muy crueles. Y bueno, luego contar con un elenco tan generoso, tan amoroso, y creo que hicimos nuestro mayor esfuerzo para contar esta historia que nos movía a todos. No, y además con un personaje
que termina siendo, o empieza siendo más bien, los ojos de como espectador, ¿no? Y que me imagino no solo funcionó como personaje, sino a lo mejor a ti también te funcionó como para ir descubriendo justo como la historia de los personajes. Sí, y justo como era mi primera película, entonces también entrar a un set de filmación es apabullante, o sea, es algo nuevo, hay muchas personas, todo el tiempo está sucediendo algo y yo me sentía como mi personaje, tenía que estar atenta, tenía que estar observando, tenía que encontrar dónde era mi lugar también. Claro, buenísimo, pues se nos termina el tiempo, pero muchas felicidades por la película, es un peliculón y mucho éxito, muchas gracias por el tiempo. Muchas Gracias. gracias.